Que el Señor Jesucristo me le bendiga grande y maravillosamente. Es maravilloso poder estar en la presencia del Señor y poder estar congregados, alabando y glorificando el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Jesús. Ríndale fuertes palmas al Rey, hermano. Quiero comenzar con una pregunta que hace una persona, a la cual plantea, dice, como una pregunta no comprendida, y es, ¿hasta dónde puede llegar el fanatismo religioso? Plantea así. ¿O hasta dónde un mortal puede desafiar las cosas de Dios? Cuando uno analiza esta pregunta, lo que plantea esta persona, ¿no?, es, ¿desde qué momento yo puedo agradar a Dios? ¿Y hasta qué límite, verdad, puedo yo seguir agradando al Señor? Con respecto a este tema, hermano, que mire, así como esta persona se plantea esa pregunta, creo que todas las personas que queremos buscar de Dios, en algún momento nos ha tocado pensar y razonar, ¿no? ¿Qué sería lo máximo que yo pudiera hacer realmente como cristiano? Y la otra es... Y cuando yo analizaba de esto, decía, y sería la más preocupante, ¿no?, en el sentido de decir, ¿cuál sería el límite de lo mínimo? El límite de lo mínimo que yo puedo hacer para agradar a Dios. Y digo que es la más preocupante porque obviamente no deberíamos de estar nosotros ni en un extremo ni en el otro, pero un extremo quizás sea menos peligroso y el otro sí es más peligroso, ¿no? Comprender lo que es los términos. Fanatismo es un apasionamiento y tenacidad desmedida en la defensa de creencias y opiniones, especialmente religiosas o políticas. Es similar a lo que es la intransigencia, intolerancia, obstinación, extremismo, radicalismo, sectarismo, exaltación, inconformidad, apasionamiento, pasión, entusiasmo, fervor, fogosidad, adicción. Todas estas son sinónimos que están relacionados con lo que es el fanatismo, ¿no? Popularmente uno lo ve más con la parte de los deportes, por ejemplo, el fútbol, ¿verdad? El fanatismo, como tiene que ver con esa parte del apasionamiento, ¿no?, y la defensa férrea por ese apasionamiento o por esa pasión. Entonces el fanatismo lleva a los extremos de que un grupo de una barra se puede aliar a golpes con los de otra barra contraria. Y se van a los golpes y quizás hasta la muerte, ¿no? Pues el fanatismo lo va a llevar a eso. El fanatismo, ¿verdad?, es peligroso porque despierta ese apasionamiento no tan desmedido, en el sentido de que puede llevar a una persona aún hasta perder la vida, o que otra persona pierda la vida por esa causa, ¿no? Entonces el fanatismo lo lleva a eso, el fanatismo lo lleva a marcar una identidad inexistente. Eso últimamente se ha dado porque, vaya, siempre poniendo el ejemplo del fútbol, inicialmente el apasionamiento se daba por el arraigo que se daba, ¿no?, por un país o por una ciudad. Entonces los fanáticos se identificaban con cierto club porque nacían en ese país o porque pertenecían a esa ciudad. Pero hoy en día, en los tiempos modernos, se ha despertado un apasionamiento irracional porque crea una identidad inexistente, ¿no?, en el sentido de que no existe un arraigo real como para decir, ¿verdad?, yo soy fanático de tal club porque me siento identificado por eso. No, o sea, no hay una razón. O sea, alguien podría decir, yo soy aficionado del equipo
por decirlo así, yo soy aficionado de la Juventus ¿verdad?, de Turín, un equipo de Italia. Yo soy fanático de ese club, sí, pero en Honduras, en la ciudad de Tegucigalpa, ¿qué arraigo hay como para sentirse identificado con ese club? Un club de fútbol, no hay ninguno, o sea, a menos que una persona diga, no, que para que yo tengo un apellido que es italiano, entonces como yo tengo un arraigo italiano, ¿verdad? Entonces ya crea una línea por donde puede fundamentar su arraigo, pero yo que soy apellido Zelaya Moncada, ¿qué italiano tiene ese apellido? Ninguno. Entonces es un arraigo inexistente, pues, o sea, me lo creo yo, fantasiosamente en mi mente me lo creo. Como me vuelvo fanático, entonces me voy hasta la muerte, ¿verdad? Y si tengo que trompear a alguien que opina en contra de ese equipo, ¿verdad?, o dice algo en contra de ese equipo, yo lo agarro a trompada porque yo me siento ofendido porque habló mal de ese equipo. Y la pregunta es, ¿por qué se siente mal? Porque creó un arraigo inexistente, inventado ahí en la mente. El fanatismo lo lleva a eso, ¿no?, a despertar ese apasionamiento irracional e inexistente que lo lleva a extremos, ¿verdad?, pero muy peligrosos. Eso es el fanatismo. El fanatismo religioso, pues, es muy similar, es un tipo de fanatismo mediante el cual el sujeto se cree dueño de una verdad absoluta de la cual no se puede hacer la más mínima crítica o reflexión. El fanático religioso es extremista, pues, y es cerrado, así, es cerrado. Y como va acompañado con ese apasionamiento, pues entonces obviamente lo lleva a esa situación, ¿no?, en el que se vuelve intolerante, extremista, radical, sectario, y por lo tanto, pues entonces obviamente va a tener ciertos comportamientos, ¿no?, que van a ser pero muy peligrosos, ¿no? El otro concepto que obtuve también, ¿no?, porque me pareció interesante tenerlo claro, ¿no?, es el tema de lo que es religión. En cuanto a esta parte, es bien curioso porque la palabra religión en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento no aparece, pero en el Nuevo Testamento aparece 4 veces, ¿verdad? Y aparece en una cita que está en Hechos 25. Vamos a leerlo desde el 14 para que usted lo vaya viendo también ahí. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia dice: y como estuvieron ahí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido estos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé a traer al hombre, y estando presentes los acusadores, ningún cargo se presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, al que Pablo afirmaba estar vivo. En ese pasaje allí, exactamente en el verso número 19, donde se menciona ahí que Festo menciona algo, dice relacionado a su religión. El término que Festo utiliza ahí en esa parte, Festo siendo él un gobernador romano, o sea, él es un romano, el término es deisiddaimonia. Ese es el término, deisiddaimonia. Es una palabra compuesta, deilos, que significa temer, y daimon, que es demonio o espíritu sobrenatural. O sea, en otras palabras, es temor a un demonio o a un ser espiritual sobrenatural. Entonces, la palabra religión que utiliza Festo ahí está relacionado al temor a los demonios. Esa es la palabra, deisiddaimonia, que utilizó Festo. Pero es entendible, ¿no? Festo, al ser él un gobernador,
romano, pues obviamente él pertenecía a la religión mitra, que era una religión pagana que se practicaba en todo el imperio romano. Entonces, al ser él un pagano, pues obviamente la adoración a los ídolos romanos, pues él lo relacionaba pues a los demonios, ¿no? Sin embargo, en Hechos 26:5, en esta ocasión ya es Pablo el que está hablando aquí. En el verso 4, 26:4, dice la palabra del Señor: mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Aquí Pablo también utiliza la misma palabra, la palabra religión. Solamente que aquí en esta ocasión Pablo no utiliza la palabra deisedaimonia o temor a los demonios, sino que la palabra que Pablo utiliza es dreskeia. Ese es el término que utilizó el apóstol Pablo, más relacionado a lo que es el culto. Pues obviamente porque el culto que practicaba él, ¿verdad? Y todos los judíos, pues era el culto a Jehová Dios y no a un demonio. Entonces él la palabra religión no la relaciona al temor de los demonios, sino que lo relaciona a un culto, y de hecho no le pone ningún calificativo, sino simplemente, ¿verdad?, culto. ¿Por qué? Porque se entendía, ¿verdad?, que el culto era única y exclusivamente para Dios como ser soberano. Amén. Y el otro término, o los otros dos que le mencioné 4, ¿verdad? Ya le di 2, uno, el utilizado por Festo, y el otro utilizado por Pablo, que lo leímos los dos ahí en Hechos, y los otros dos los encontramos en Santiago, capítulo 1, verso 26. Dice la palabra del Señor: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Allí se utiliza la tercera, ¿no? Religión. Verso 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vea usted, aquí Santiago también utiliza la palabra religión, y es el mismo término que utilizó también el apóstol Pablo, dreskeia, ¿no? Utilizó el mismo. En ambos pasajes, hermano, utiliza el mismo término, o sea, refiriéndose al culto. Y bonito aquí porque aquí habla acerca del ser religioso. Dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, se engaña en su corazón, dice. La religión del tal es vana. Aquí a ese culto relacionado a Dios ya le pone condiciones, y condiciones muy interesantes, ¿no? En cuanto, ¿verdad?, a lo que dice refrenar la lengua. El que no refrena la lengua, o sea, el que no le da buen uso a la lengua, el que no le da buen uso al hablar, entonces que no venga a creerse que viene a adorar a Dios, que no venga a creerse que adora y exalta al Dios. ¿Por qué? Porque es vano lo que realmente él habla. ¿Por qué? Porque el hablar, hermanos, es algo a lo cual el cristiano se debe dar a conocer. Nosotros debemos de darnos a conocer por la forma en cómo nosotros hablamos. Amén. Lo que le pasó, al apóstol Pedro, cuando estaba allá siguiendo a Jesús, ¿verdad? A Jesús lo tenían preso, ¿verdad? Y entonces uno dijo: yo te he visto que has andado con él. Y Pedro le dijo: no. Es que tu hablar es igualito a los que caminaban con Jesús. Y ahí entonces Pedro comenzó, ¿verdad?, a proferir palabras de maldición con el hecho de no parecerse a los cristianos, de no parecerse a los seguidores de Jesús. ¿Por qué? Porque los seguidores de Jesús en su hablar se tienen que dar a conocer. ¿Y qué otra cosa también menciona Santiago aquí? Santiago menciona también que dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones,
mostrar misericordia para el necesitado. Y lo otro es, dice, guardarse sin mancha del mundo, o sea, guardarse en santidad. ¿Ve? Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de religión, pues obviamente nuestra idea va a venir, o la idea de una persona va a venir, que en el mundo hay un montón de religiones. Y es cierto, en el mundo hay una infinidad de religiones. Pero todas estas religiones, hermanos, todas estas religiones van más relacionadas al término que utilizó Festo. ¿Cuál? Desidaimonia, o sea, el temor a los demonios. En cambio, Dreskeia, utilizada por los apóstoles, relacionada al culto, relacionada a la misericordia, relacionada a la santidad hacia Dios. Guardarse sin mancha del mundo. Entonces, cuando hablamos de fanatismo religioso, no nos vamos a referir, por ejemplo, a otras religiones relacionadas al temor a los demonios, no, sino que nos vamos a referir exclusivamente a lo que es el cristianismo como tal, ¿no? Aquella que está relacionada a Dreskeia, al culto, a Dios, relacionada a aquella a la cual nos invita a nosotros a la misericordia y a guardarnos en santidad. En ese caso, nosotros nos encontramos con una historia bien interesante referente a Jesús, y lo vamos a leer allí en Mateo capítulo número 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos y en las cenas y en las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en la plaza, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Vemos nosotros cómo aquí el Señor comienza a hablar acerca de esta secta, ¿no? De los fariseos y los saduceos, y comienza a expresarse y decir: estos son así, les gusta sentarse en la cátedra de Moisés, o sea, a ellos les gusta sentarse donde buscan la admiración de los hombres, y les gusta que les llamen rabí, les gusta de que ellos, ¿verdad?, sean exaltados por las personas. Buscan la exaltación de los hombres, la admiración de los hombres. Esto es lo que buscan ellos. Nada alejado a la realidad que hoy en día se ve también, ¿no? Hombres que andan buscando la admiración de los demás hombres, hombres que andan buscando que les pongan nombres espectaculares. Entonces, antes se llamaban pastores, pero pastores se miran muy, ¿verdad?, como muy de pueblo, ¿verdad? Entonces, como es muy pueblerino, ¿verdad?, es un término muy abajo, entonces es necesario, ¿verdad?, pasarlo a otro nivel. Entonces pasaron llamándose profetas, y como no bastó eso, entonces dijeron: no, ahora nos vamos a llamar apóstoles. Y como no les bastó, no les fue suficiente llamarse apóstoles, entonces dijeron: ahora nos vamos a llamar padres, ahora vamos a ser patriarcas. Y eso es lo que hoy en día nosotros vemos. Y estos se vuelven fanáticos. Son parte del fanatismo religioso. ¿Por qué? Porque realmente lo que ellos andan buscando nada más es la pompa, nada más. Dicen ellos ahí, les gusta sentarse en las primeras filas. No es que sea malo sentarse en las primeras filas, pero esto los hacían para sentirse dignos, ¿verdad?, como para sentirse importantes. Dice también que ensanchan las filacterias, ese manto, ¿no?, lo ensanchan para que entre más grande sea, ¿verdad? Entonces, al momento de caminar por las plazas o por las calles, ¿verdad?, entonces iban a resaltar más. ¿Y qué más dice ahí? Y extienden los flecos de los mantos, los hacían grandotes, ¿no? Porque para ellos la apariencia
era mucho más importante. El aparentar ellos ser alguien, el aparentar ellos, ¿verdad?, la importancia de ellos, o creerse ellos que eran más sabios que los demás, más santos que los demás. Entonces eso es lo que ellos buscaban. Y eso es parte de lo que es el fanatismo religioso. ¿Por qué? Porque estos se vuelven intolerantes, se vuelven sectarios. ¿Por qué? Porque miran de menos a los demás. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí. Uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. No llaméis Padre nuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor entre vosotros sea vuestro siervo. Mire que esto es parte, ¿no?, de ese dresqueya, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es lo que va a mostrar la misericordia. Dice, el que quiera ser mayor, que sea vuestro siervo, porque el Señor para eso nos ha llamado, hermano. Eso es parte, ¿no?, de lo que hablaba Santiago, que dice que la religión pura y sin mácula es aquella de visitar, dice, a los huérfanos, de visitar a las viudas, o sea, de mostrar misericordia a los demás. Esa es la religión pura y sin mácula que nos habla la Biblia. Entonces, cuando nosotros nos mantenemos dentro de ese nivel, hermano, donde nosotros no perdemos la misericordia, entonces nos mantenemos nosotros en un nivel donde agradamos a Dios y no caemos en el fanatismo, no caemos en el sectarismo. ¿Por qué? Porque siempre vamos a ver a los demás como superiores, siempre vamos a ver a los demás como para poder servirles a ellos. Amén. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. El fanatismo se vuelve cerrado. El fanatismo es aquel al cual muestra un evangelio no accesible para las personas. El fanatismo lo lleva a eso, a mostrar un evangelio que realmente no es, que se vuelve inalcanzable. El evangelio es accesible. El evangelio es accesible para todos. Es normal que un inconverso piense de que es difícil poder agradar a Dios. Sí, es normal. ¿Por qué? Porque no ha recibido esa capacidad. Pero una vez que una persona acepta a Jesucristo como único y suficiente Salvador, sucede lo que el Señor Jesús hablaba de nacer de nuevo. Y al nacer de nuevo, la naturaleza pecaminosa, hermano, desaparece. Perdón, no desaparece, sino que se quiebra, se rompe esa naturaleza pecaminosa. Y el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros, y el Espíritu de Dios es el que nos permite a nosotros que nosotros podamos agradar a Dios, poner por obra los mandamientos de Dios. Más adelante vamos a leer otro pasaje referente a eso que estamos hablando ahí. Pero esa naturaleza pecaminosa, hermanos, que nos impide a nosotros acercarnos a Dios, se rompe con nuestro Señor Jesucristo, dándonos a Él, dándonos a nosotros, hermanos, esa libertad de poder agradar a Dios, de poder guardar los mandamientos de Dios, que hablaba Santiago, de guardarlos sin mancha del mundo. Pero estos cerraban, dice, cerráis el reino de Dios. ¿Por qué? Porque le ponían mucha traba, le ponían cargas muy pesadas. Es que inmediatamente uno, ¿verdad?, se acercaba y lo primerito que le decían era, te tenés que circuncidar. Y una cosa es, ¿verdad?, tal cual como dice el mandamiento, ¿no?, que al 8º día tenía que circuncidarse. Estaba tiernito el niño, ¿verdad?, el sufrimiento era mínimo, rápidamente, ¿verdad?, se regeneraba, se sanaba la herida y tranquilo. Pero en caso de uno viejo ya es más difícil. Y lo primerito que hacían era, ¿verdad?, ¿querés aceptar a Dios? Sí, excelente, a circuncidarlo, ¿verdad? Ahí iba, a circuncidarlo, porque para ellos eso era, ¿verdad?, importantísimo. 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Mire, dice, devoráis las casas de la viuda. El fanatismo religioso
No se anda preocupando por la misericordia, no anda viendo por la necesidad de la persona. Más bien al contrario, anda viendo la manera de cómo explotarlo. Anda viendo la manera de cómo sacarle el jugo, de cómo, ¿verdad?, exprimirlo como naranja y dejarlo como cáscara vieja. Eso es lo que busca el fanatismo. Entonces se vuelve cerrado, se vuelve, ¿verdad?, extremista. Fíjese bien que la Biblia habla del diezmo y la ofrenda. Pero en el caso del diezmo, por lo menos yo no he encontrado un pasaje donde decía, y los sacerdotes van a ir y van a medir todo el grano de la cosecha para así asegurarse de que va a dar el diezmo. No, el Señor decía, y traeré los diezmos. O sea, la gente de buena voluntad sacaba el diezmo y lo entregaba. Es de Dios. Entonces la persona de corazón, porque Dios siempre ha buscado eso, cuando se iba a construir el tabernáculo, le dijo a Moisés, dile al pueblo que traigan ofrenda, de corazón. No impuso el Señor y dijo algo, ¿verdad?, que traigan tanto, no, sino de corazón. El corazón bondadoso que lo dé y que se lo traiga, que lo traiga para Dios. Pero el radical no, el radical le pide el recibo y le va a decir, tráigame el recibo, porque yo quiero saber cuánto es lo que usted gana. Para así entonces decirle, mire, te le voy a dar el sobre, ¿verdad?, y este va a ser su diezmo. ¿Por qué? Porque lo que le interesa nada más es un número. El fanatismo religioso lo lleva a eso, a que la persona se convierte en un número más, en la manera de decir, ok. En alguna ocasión yo escuché un comentario donde cierto pastor, ¿verdad?, o apóstol, decía él, es que mi ministerio vale, ¿verdad?, 100 millones de lempiras. Y yo como, ¿cómo, verdad? O sea, hay que ponerle un número, hay que decir, no, mi ministerio vale tanto. O sea, ¿cómo es eso? O sea, si algún día me atrevo a decir, ¿verdad?, algo así, pues yo lo que diría es, mi ministerio vale la sangre de Cristo. Porque quien pagó el precio fue Él, no es mío tampoco. O sea, sería una aberración decir mi ministerio. O sea, lo que Dios me ha dado a mí vale la sangre de Cristo. Y no lo merezco. En su gracia y en su misericordia me ha permitido estar aquí. Y estoy aquí parado por la gracia y la misericordia de Dios. Pero el fanático religioso le anda poniendo números y dice, no, mi ministerio vale 250 millones de lempiras. Y ya después van a pasar en dólares, no se van a internacionalizar, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente se convierte en un número más. Tal cual como nosotros leemos aquí, como el Señor Jesús les dice a los, ¡ay de ustedes fariseos hipócritas! Que andan allá, ¿verdad?, metiéndose a las casas de las viudas, viendo la manera de cómo aprovecharse de ellas. Porque así son. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Andan buscando convertir gente, ¿ve?, y que se conviertan. Un prosélito es un gentil convertido al judaísmo. Eso es un prosélito. Entonces estos andaban buscando la manera de cómo gentiles se convirtieran al judaísmo. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que en vez de hacerlos misericordiosos, los hacían más malos. Pues, y obviamente, pues, ¿por qué? ¿Qué pasaba? Que un gentil venía con un corazón pagano, acostumbrado a hacer lo malo. ¿Ve? Acostumbrado a hacer lo malo, y después viene el otro y le enseña supuestamente haciendo lo bueno, pero haciendo lo malo. Decía él, hombre, aquí está mucho mejor todavía. Allá hacía lo malo sabiendo que hacía lo malo y todo el mundo sabiendo que era malo. Aquí hago lo malo, pero que los demás vean de que lo estoy haciendo lo bueno. Por eso les decía, lo hacen 2 veces más hijo del infierno. ¿Por qué? Porque lo que hacen son pícaros, lo que hacen son pillos. Los seguidores de un fanatismo, de un fanático religioso, se vuelve más pillo que el fanático, que el líder. Eso es peligroso, ¿eh? ¡Ay de vosotros, guías ciegos! ¿Qué decís? Si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, nada es. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura por él
y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. El fanático religioso es aquel que anda buscando, ¿verdad? Y a todo le anda poniendo, ¿verdad? A todo le anda poniendo, ¿verdad? Que es malo. A todo. Todo es malo. Que se pone un pantalón jean y dice, no, es que el pantalón jean, ¿verdad? Es malo. Que si es camisa, ¿verdad? De puntito, es pecado, ¿verdad? Esos puntitos significan el pecado que anda. Y se anda inventando cosas. Pero las cosas que realmente son, las quiere hacer pasar por alto. O le da más importancia, ve usted que le da más importancia siempre a la ofrenda y al oro. No, eso sí, ¿verdad? La ofrenda, ¿verdad? O sea, el que no ofrenda, hijo del diablo, se va a ir al infierno, ¿verdad? El fanático religioso, ¿verdad? Siempre va a tener, ¿verdad? Eso. Es que yo te meto, ¿verdad? Al cielo yo te meto a punta de ofrenda, le dicen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ofrenda siempre va a ser lo más importante. Pero la santidad no. La santidad siempre va a estar relacionado, pero va a estar relacionado, ¿verdad? A la ofrenda o al altar, ¿verdad? A eso. Pero nunca, ¿verdad? Realmente a la gracia y a la misericordia. No, eso no. 23 dice, ay de vosotros, escriben fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Para ellos lo más importante era diezmar, eso sí, ¿verdad? Sin defecto diezmarás, decían ellos. Hay que diezmar. Sí, pero tengo enfermo a mi papá y a mi mamá, ¿verdad? Ofrenda es ofrenda y es de Dios y tenés que entregarlo. No, pero ¿y entonces qué hago con mi papá y con mi mamá? Vételas tú, pero esto no puede faltar. ¿Dónde quedaba la gracia y la misericordia? ¿Dónde la justicia? Mire, la justicia está relacionado con poner por obra la palabra de Dios. Y cuando usted estudia la palabra de Dios, se va a dar cuenta que la Biblia es pro vida. Siempre va a ir más relacionado a salvaguardar la vida, porque es lo más importante. La misericordia. Entonces, para ellos la justicia, la misericordia y la fe la hacían a un lado. Eso no era importante para ellos. Pero para ellos el diezmar, el ofrendar, sí, eso sí, indefectiblemente, ¿verdad? Tenía que hacerlo. Y a ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Aquellas cosas chiquitas ellos las hacían ver como cosas grandes. Y las cosas grandes las hacían ver como pequeñas, como chiquititas. No le daban la importancia de vida a aquellas cosas que realmente sí afectaban, que sí dañaban a la persona. ¿Por qué? Porque ellos lo único que andaban buscando nada más era el beneficio propio. El fanatismo, hermanos, lleva a eso, ¿no? Que se vuelve egoísta. Por eso se relaciona al sectarismo, porque el fanático religioso solamente piensa en él nada más y no piensa en los demás. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo, de injusticia! Fariseo ciego, limpia primero lo que está dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escriben fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribe fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiéramos vivido en los tiempos de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes y generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas de ellos. A unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestra sinagoga y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que vengan sobre vosotros toda sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y en el altar. De cierto os digo que de todo esto vendrá sobre esta generación.
Aquí el Señor está confrontando a ese grupo de fanatismo religioso que estaba en aquel entonces y los desenmascara tal cual como hoy en día nosotros lo podemos ver. Cuando uno se va lentamente leyendo este pasaje, uno se da cuenta y pareciera como que, ¿verdad?, lo escribieron hoy mismo, ¿verdad? Y empezaron a ver todas las características y empezaron, ¿verdad?, a escribirlos. Vigente tal cual, ¿verdad?, tal cual como dice la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra nunca va a pasar. Vigente hoy por hoy. Así, latente. Y vemos nosotros cómo se muestra eso, ¿no? El punto clave aquí es en el verso 23, donde dice, ¿verdad?, que dejáis lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Cuándo se convierte en fanatismo? Cuando se pierden estas tres cosas. Cuando deja de ser misericordioso. Ahí usted se convierte en un fanático religioso. ¿Ha dejado lo más importante? La esencia del cristianismo, la misericordia. Pues algo a lo cual el Señor mismo cuando hace oración dice, ¿verdad?, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pues ahí está hablando acerca de misericordia. El Señor decía, voy a hacer misericordia a aquel que haga misericordia. O sea, la misericordia, hermano, es algo inherente, es algo que naturalmente todo cristiano lo debe de tener, pero cuando lo pierde, se convierte en fanático religioso. Todo lo demás ya no sirve. Cuando pierde la justicia y la fe, cuando se vuelve él, yo, ¿verdad? Entonces se convierte en fanático religioso. Y ese es el límite. Y por eso usted va a ver, por ejemplo, saliéndonos, mencionando al inicio de que vamos a hablar de lo que era la religión cristiana. Ya se entiende que las demás religiones son religiones que están relacionadas a deidaimonia, o sea, el temor a los demonios. Y por eso usted va a ver que esas religiones son religiones donde no muestran la misericordia, no es parte de la esencia. Y podría pasar de que alguien diga, sí, dice, pero usted si se va al Antiguo Testamento se va a dar cuenta, ¿verdad?, de que Dios, ¿verdad?, mandó, ¿verdad?, que, ¿verdad?, si hicieran cosas y en nombre de Dios hicieron ciertas cosas. Bueno, es pues parte de la historia de una nación, pero que no es algo a lo cual entonces... porque está en el Antiguo Testamento algo ahí, ¿verdad? Es que nosotros lo vamos a tomar literal también y vamos a decir, bueno, entonces vamos a ir a matar a todos los infieles. Hay muerte para todos los infieles. No. La Biblia dice muerte pero para el pecado. No dice muerte para el pecador. Parte de esa misericordia es, por ejemplo, lo que es el evangelismo. ¿Por qué? Porque lo que se va a hacer es más bien rescatar un alma del infierno. Que una persona no se vaya para el infierno. Es parte de la misericordia, es parte del evangelismo. Y el evangelismo no está ligado, ¿verdad?, a tener que agarrar, ¿verdad?, trompadas a alguien y forzarlo. Porque el evangelio no es a la fuerza, el evangelio se comparte. Si la persona quiere recibir, pues recibe. Y si la persona no quiere recibir, pues no dice ahí, ¿verdad? Y el que reciba, dijo el Señor, ¿verdad?, ve a una casa. Y si te abren la puerta, pues entra, ¿verdad? Y la gracia de Dios va a ser sobre este hogar. Pero si no te abren, ¿verdad?, ¿qué dice? Sacude la planta, ¿verdad?, de tus pies, dice, y sal. Eso es todo lo que dice. No dice, ¿verdad?, y el que no te reciba, ¿verdad?, éntrale a trompadas, ¿verdad?, y mátalo. No dice eso. Simplemente dice, date la vuelta y vete. Entonces el fanatismo, el límite del fanatismo es eso, cuando se pierde la misericordia, cuando se pierde la justicia y la fe. Es algo a lo cual nosotros debemos de tenerlo siempre presente, ser misericordiosos. En el momento que usted pierde la misericordia, usted diga, me convertí en un fanático religioso. Y me vuelvo, como el Señor Jesucristo decía, hipócrita. Me vuelvo un hipócrita. Porque el fanático religioso es eso. Un hipócrita que solamente piensa en él mismo. Nos vamos a la segunda parte, ¿no? ¿Hasta dónde un mortal puede desafiar las cosas de Dios? ¿Hasta dónde un mortal? O sea, ¿cuál es el límite, verdad? Ese es jugar, como quien dice, en la mera línea, en el límite. Le mencioné que este era peligroso. ¿Por qué? Porque eso es lo más común que nosotros podemos encontrar dentro del cristianismo. Y lo digo tristemente, ¿no? Es lo más común. ¿Por qué? Porque lamentablemente lo he visto en mis casi 7 años de ser cristiano, hermano. Lo he visto muy común eso, ¿no? De cómo los cristianos
se la quieren jugar al límite y quieren darle lo mínimo a Dios. O sea, quieren andar como quien dice, ¿verdad? En la mera fronterita donde yo pueda andar, ¿verdad? Casi, ¿verdad? Rasando el mundo, pero, ¿verdad? Siempre queriendo agradar a Dios. Esa es la parte, ¿no?, de esa pregunta. ¿Hasta dónde un mortal puede desafiar a Dios? Y créame, es muy común eso en el ambiente cristiano. Tristemente, se lo digo, tristemente, porque no debería de ser así. Juan 1:12 dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Pareciera ser que como que lo escribieron mal. Lo lógico en nuestra mente debería de ser primero creer y después recibirle. La lógica humana va planteada en esa línea, ¿no? Primero yo debería de creer, después de que creo, entonces lo recibo. El detalle está de que el término creer ahí es la palabra pisteu. Esa es la palabra en el griego, pisteu. Y pisteo está relacionado a lo que es tener fe, crédito, por implicación confiar específicamente a Cristo, el bienestar espiritual de otro. Es encomendar, es fiar, es guardar, confiar, creer, creyente. Eso es pisteo. Entonces, pisteo está más relacionado en guardar, en ser obediente. Por eso tiene lógica entonces, tal cual como dice, que primero se recibe para después entonces ser obediente. El que le recibe y es obediente, dice la palabra del Señor, que le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el hijo de Dios es el que ha recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, ha decidido en su corazón hacer a un lado la vida pasada y ser obediente a Dios. Amén. Ese es un hijo de Dios. Hoy en día usted va a poder escuchar decir que todos somos hijos de Dios. No, todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas hechas por Dios. ¿Quién es el hijo de Dios? El que le recibe y el que es obediente. Ese es el hijo de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Y a cualquiera, ¿verdad?, puede agarrar ahí, buscar una enciclopedia, ¿verdad?, que tenga una Biblia Strong, que le busque el término en el griego de la palabra creer, de este pasaje de San Juan 3:16, ¿verdad? Y le va a encontrar la misma palabra pisteu, que significa exactamente eso, ¿no? Ser obediente, guardar, confiar en Dios. Entonces, en cuanto a esta pregunta que menciona y dice, ¿hasta dónde un mortal puede desafiar las cosas de Dios? Pues entonces, ok, hay dos tipos de mortales entonces: los inconversos y los conversos. Los inconversos es lo que nosotros popularmente llamamos los mundanos, ¿ve? Así. Y los conversos pues son lo que nosotros popularmente llamamos cristianos. Amén. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa con los primeros, con los inconversos? Génesis capítulo número 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente, ¿el qué? El mal. El inconverso, ¿verdad?, el mortal inconverso, su designio del pensamiento solamente va a ser el mal, ¿verdad? El inconverso no se anda preocupando, ¿verdad?, si va a agradar a Dios o no va a agradar a Dios. No le interesa, no se le pasa por la mente decir, ¿y si hago esto, será que le va a gustar a Dios o no le va a gustar a Dios? No anda pensando en Dios. O sea, hace las cosas y dice, me gusta. Y lo hago porque me gusta, ¿verdad? Y entonces después dice, ¿verdad?, ¿a quién le importa lo que yo haga y a quién le importa lo que yo diga? ¿Verdad? Así, ¿verdad? Así es, el mundano así dice, ¿verdad? A nadie le importa, ¿verdad? Y yo hago lo que yo quiera, porque su designio del pensamiento solamente es hacer el mal. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esta es la naturaleza pecaminosa. Rápidamente lo explico, dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, cuando Adán y Eva pecaron, entró al mundo a los hombres.
Dice que por el pecado entró la muerte, o sea, la muerte es la separación. Entra el pecado al mundo y nos separa de Dios. Eso es lo que hizo, ¿no? Nos separa de Dios. Y esa separación pasó a todos nosotros. Nosotros nacemos con esa separación, esa naturaleza pecaminosa. Y por esa separación, entonces es que nosotros somos débiles al pecado. El inconverso, lo único que tiene nada más es que por naturaleza, y no le interesa nada de lo que es relacionado a Dios. Amén, ¿verdad? Así, el inconverso es así. Y vamos a leer siempre ahí en Romanos, capítulo número 1, verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, Dios se le reveló al ser humano para que lo conozca, pero simple y sencillamente el ser humano no quiso conocer de Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, en vez de querer darle gloria a Dios, ¿verdad? Entonces prefirieron mejor darle imagen o darle gloria a una imagen. Entonces hicieron imagen de un hombre, de un animal, de una cosa, y dijeron, este va a ser nuestro Dios, y empezaron a venerar imágenes, empezaron a venerar ídolos. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron así sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por lo cual Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo a sí mismos la retribución debida de su extravío. Y como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó en una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con las que los practican. Bueno, entonces ahí está, mire, los mortales inconversos son así, tal cuales, practican la maldad y se deleitan con quien practica la maldad. Entonces estos de continuo caminan desafiando las cosas de Dios, porque ni les interesa. Ahora nos vamos a la otra parte, ¿no? Los otros tipos, los conversos. ¿Quiénes están ahí? Amén. Son unos poquitos, los otros todavía están en duda. O están nerviosos. ¿Será que es que yo ando en el límite? Dice. ¿Será que es que yo ando sobre la línea? Más bien, ando un pie, ¿verdad?, en el mundo y un pie, ¿verdad?, queriendo agradar a Dios. Pues bueno, nos vamos a dar cuenta ahorita, ¿verdad? Hebreos 8:10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El Señor Jesús vino a firmar vino a firmar un pacto, un nuevo pacto.
y lo firmó con sello de sangre, porque Él dio su vida en propiciación por nuestros pecados. O sea, Él pagó el precio de nuestro pecado. Y en ese nuevo pacto, el Señor dice, yo voy a hacer esto. ¿Qué es lo que el Señor va a hacer? Dice ahí, pondré mis leyes en la mente de ellos. Usted imagínese que cuando usted aceptó a Jesucristo, vino el Señor y dijo, voy a poner mi ley, la voy a poner en la mente. Y usted recibió en su mente esa capacidad de tener la ley de Dios presente. Tal vez usted en ese momento dijo, pero yo no me la sabía, sí, pero en ese momento usted sintió la necesidad de empezar a leer la palabra de Dios. Y de esa manera entonces esa ley se fue ahí grabando en su mente. ¿Qué más dice ahí? La escribiré. ¿Dónde dice ahí? Sobre su corazón las escribiré. ¿Para qué, hermano? Para que su pensamiento sea ¿qué? Guardar los mandamientos de Dios. Para que su pensamiento sea agradar a Dios. Y no solamente que sea un pensamiento, sino que su sentimiento, dice, la escribiré en su corazón. ¿Para qué? Para que usted ame el agradar a Dios. Entonces, un mortal converso es aquel que tiene presente siempre que agradar a su Dios. Un mortal converso no va a estar pensando en qué momento desafiar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque va a decir, no, mi corazón me lleva a que yo tengo que amar a Dios porque recibí algo que no merecía. Recibí la gracia de Dios, recibí el perdón de los pecados, pero por ese pecado yo lo que merecía era la muerte. Pero el Señor en su gracia me rescató, me dio vida, me dio de su amor, algo que yo no conocía, el amor incondicional de Dios. Yo lo recibí como no lo merecía. Hombre, eso es lo mejor que yo he recibido. Por lo tanto, yo tengo que agradar a ese Dios. El converso, hermanos, no va a andar pensando, ¿verdad?, en qué momento yo me la puedo jugar de irme al límite. El converso no va a andar pensando, ¿verdad?, en hasta dónde puedo, será que hasta aquí, ¿verdad?, yo puedo agradar a Dios. No. El converso también quiere estar lejos de esa línea. El converso quiere estar cerca de Dios. El converso quiere ser como el siervo Josué. Todos se iban al campamento, pero él se quedaba durmiendo a las puertas del tabernáculo de reunión. El converso quiere ser como David. Dijo, ¿cómo va a ser que el tabernáculo va a estar largo? Yo no lo quiero tener largo el tabernáculo, lo voy a traer para Jerusalén. Porque él había establecido la capital en Jerusalén y en Silo estaba el tabernáculo. Y dijo, no, ¿cómo va a ser de que la casa de Dios va a estar allá largo? Yo voy a estar aquí. No, dijo, mejor me la traigo para acá. Porque dijo, acá tiene que estar. Porque yo quiero tenerla cerca. Ve, el converso quiere estar más cerca de Dios, quiere estar lejos de esa línea. ¿Ve? Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda la palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. El converso no anda pensando, ¿verdad?, en cómo fallarle a Dios. El converso anda pensando en cómo agradar a Dios, en cómo agradar a su Dios que lo ha rescatado, que lo ha sacado del fondo de ese lodo cenagoso, lo sacó de ahí, lo lavó, lo bañó, lo limpió, le dio vestiduras nuevas. El que ha sido lavado anda buscando la manera de cómo no ensuciarse.
El converso se anda preocupando por no ensuciarse. El que le conoce, dice, guarda sus mandamientos. Jesús decía en otras palabras, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Por eso yo en cierto momento, ¿verdad? Cuando yo hablábamos aquí referente a lo que era la vestimenta, yo le decía a usted, cuando usted se vista, usted no se vista pensando en que si va a quedar bien conmigo. Me da igual. No piense si va a quedar bien conmigo. Cuando usted se vista, vístase pensando en si le va a gustar a Dios. Y no ande, ¿verdad?, en la línea, ¿verdad?, diciendo, ¿será que hasta aquí, verdad? Y entonces anda pensando, ¿verdad?, de que si esa faldita que se va a poner, ¿verdad?, será una faldita en la que, ¿será que esta faldita sí? ¿Verdad? Y si me la pongo un poquito más arribita, ¿verdad? Mire, la conversa, ¿verdad?, no anda preocupada por, ¿verdad?, si la faldita no, ¿verdad? La conversa se anda preocupando de decir, ¿yo por qué voy a andar enseñando? La conversa va a decir, no, esto no le gusta a Dios. La Biblia me lleva a que yo tengo que andar con pudor y modestia. La conversa va a andar preocupada por cubrirse, porque su corazón la va a llevar al pudor y la modestia. Pero la que anda jugando en el filito, ¿verdad?, es la que anda, ¿verdad? ¿Será que este pantaloncito, ¿verdad?, sí me queda bien, ¿verdad? Anda más preocupada por la carne, que por agradar a Dios. Entonces anda igual como la persona que pregunta y dice, ¿verdad?, ¿hasta dónde un mortal puede desafiar las cosas de Dios? Y anda con esa pregunta, ¿verdad? ¿Hasta qué línea será, verdad? De que, pastor, ¿verdad? ¿Y si me lo pongo así? Pastor, ¿y si me lo pongo así? Pastor, ¿y si me lo pongo así? Y anda más preocupada, ¿verdad?, por querer agradar la carne, pero también querer agradar a Dios. Y entonces en esa parte ahí, ¿qué es lo que me dice la Biblia? Me voy yo a Santiago capítulo número 4, verso 4, y dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. O sea, aquí hay que definirse, pues. Y no caemos en fanatismo religioso. Simple y sencillamente es que Dios pone sus reglas, y el agradar esas reglas no lo hace a uno fanático, religioso. Es que se quiere pintar que el agradar a Dios es fanatismo religioso. No, el agradar a Dios no es fanatismo religioso. El fanatismo religioso, ya lo estudiamos, es cuando ya va al límite y pierde la misericordia, pierde la justicia y pierde la fe. Pero el agradar a Dios, hermanos, no es fanatismo religioso. El procurar andar largo del límite, eso es de sabios y entendidos. Dice, el sabio ve venir el mal y se aparta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque eso es lo que dice que el pensamiento, mire, escribiré mis leyes en su mente y en su corazón las escribiré. ¿Para qué? Para que en cada momento pensemos, ¿cómo puedo yo faltarle a Dios? No, ¿cómo puedo yo agradar a Dios? Si yo hago esto, le voy a fallar al Señor. Si yo digo esto, ¿será que yo voy a ofender a Dios? Porque esa persona va a sentirse agraviada. Entonces yo voy a refrenar mi lengua. Lo que Santiago hablaba, la religión pura y sin mácula, dice, es aquella de refrenar la lengua. Mire, ¿por qué? Porque el que se preocupa por la santidad es el converso, aquel que quiere agradar a Dios, aquel que quiere andar lejos del límite. Nunca al límite, sino simple y sencillamente mejor lejos del límite, mejor cerca de Dios. Por eso el mismo salmista David exhortaba a los soldados del templo y les decía, ustedes que tienen el privilegio de estar en la casa de Dios de día y de noche,
Cantad, alabad a Dios, aprovechen que están cerca. Hay otros que viven lejos y quisieran estar cerca como lo están ustedes, porque era parte del trabajo y les decía, su trabajo se puede volver el más placentero del mundo, estando cerca de la casa de Dios, hombre, trabajando y alabando y glorificando el nombre del Señor. ¿Quién los iba a regañar? Nadie los iba a regañar. Es que así debe de ser, hermanos. Por eso yo le mencionaba y le decía, esta segunda parte es la que más me preocupa a mí también. ¿Por qué? Porque el cristiano común hoy en día es el cristiano que en vez de buscar alejarse de esa línea, más bien se deleita andando en esa línea. La línea en la que se deleita en la carne, ¿verdad? Pero también creyendo que va a agradar a Dios. Dice, oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Así que, hermanos, si en algún momento usted siente que en su corazón, ¿verdad? Usted está sintiendo ese jueguito, ¿verdad? Y usted dice, uy, hombre, ya ando, ¿verdad? En la línea, ¿verdad? Ya ando queriendo, ¿verdad? Probar, ¿verdad? ¿Dónde es el límite? ¿Verdad? Dese cuenta que anda lejos de estar cerca de la presencia del Señor. Anda más cerca de la carne que de la presencia de Dios. Haga un alto. Si usted siente eso en su corazón y diga, alto, Señor, perdóname porque mi corazón se está alejando de ti. Dele vuelta a la carne y vaya, busque la presencia del Señor y créame que el Señor le va a restaurar. El Señor le va a abrazar y el Señor le va a acoger en sus brazos, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a estar en su mente y en su corazón. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así que de hablar de extremos a extremos, de querer andar jugando en el límite de la carne, a andar en el extremo, ¿verdad?, de perder la gracia y la misericordia, siempre nosotros mantengámonos dentro de la voluntad de Dios. Procuremos, sobre todo, hermanos, agradar a nuestro Dios y que nunca perdamos la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para con los demás. Amén. Para con los demás. Gloria a Jesús. Que el Señor Jesucristo me les bendiga. El Espíritu y la iglesia dicen, ven. Y nosotros decimos, amén. Sí, ven pronto, Señor Jesús. Ríndale palmas fuertes.